Doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir en esta mañana. Realmente es la primera vez que los hermanos tienen a bien invitarme, lo cual pues sí genera en mí esa emoción, pero también esa responsabilidad, ¿no?, de poder hacerlo bien. No es lo mismo trabajar con niños que trabajar con adultos. Sin embargo, considero que el Señor en esta semana, a lo largo de lo que he estado leyendo, de lo que he estado preparando, pues el Señor ha hablado a mi vida. Y yo espero que también hoy pueda hablar a nuestra vida, que no salgamos el día de hoy de aquí como llegamos, sino que podamos llevarnos algo que pueda ser de aprendizaje para nuestra vida, que podamos atesorar en nuestro corazón, pero que sobre todo podamos también poner en práctica en nuestra vida diaria. Entonces, el tema de hoy dice: un llamado a la fe con convicciones firmes. Por lo que he estado viendo, estamos ahorita hablando de la fe, ¿verdad? Qué tan importante es tener una fe firme en las diversas áreas de nuestra vida. En la clase pasada, por ahí escuché que la maestra Chelita nos dejaba de tarea poder leer un pasaje muy importante de la Biblia donde habla de la fe, donde menciona varios personajes que por algo Dios los consideró hombres de fe. No sé quién haya podido realizar esta lectura, ya la hemos realizado en otras ocasiones aquí en la iglesia, pero quisiera que me apoyaran diciéndome 3 personajes que tuvieron esa bendición de poder ser llamados hombres de fe. Abraham. ¿Por qué Abraham fue un hombre de fe? Sí, pero sí, Abraham es considerado un hombre de fe. ¿Quién más, hermanos? Enoc, ¿verdad? ¿Quién más? Otro personaje. Abel, ¿verdad? Abel también es un personaje que es considerado un hombre de fe. ¿Alguien más? Noé, muy bien, Noé. En ese pasaje nos da muchos nombres de muchos personajes que podemos ver a lo largo de la Biblia que fueron considerados hombres de fe. Qué bonito, ¿verdad? Ser considerados un hombre o una mujer de fe. Vamos a ver en esta mañana la importancia de tener una fe firme, porque no solamente es tener fe, sino tener una fe firme, tener convicciones firmes. Sobre todo en este mundo, en la actualidad, nos está bombardeando con muchísimas cosas, muchísimos pensamientos, ideologías, en las cuales si nosotros no tenemos bien cimentada nuestra fe, somos muy fáciles de flaquear, de debilitarnos, hermanos, de no tener argumentos para defender lo que conocemos y en lo que creemos. Entonces, en esta mañana, ese es el objetivo principal, que nosotros como creyentes cristianos podamos tener esa seguridad y esa convicción de que nuestra fe y nuestras convicciones son firmes. Y que venga lo que venga, nosotros vamos a estar seguros en lo que creemos y lo vamos a poder defender ante quien sea, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, en la lección pasada hablábamos precisamente la importancia de tener una fe firme a pesar de las situaciones que pasemos en nuestra vida, que son como pruebas y dificultades, ¿verdad? Una fe firme aún en las pruebas y en las dificultades. Como cristianos, hermanos, no estamos exentos de pasar por pruebas y por debilidades. Sin duda alguna, yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos pasado por problemas donde nuestra fe, dice, se pone a prueba, ¿verdad? Donde decimos creer en Dios, pero también está ese temor de que las cosas no salgan como yo espero. Hemos pasado por situaciones de enfermedad en las cuales a veces los diagnósticos no son los más favorables y los médicos pueden decir una cosa y pueden darte los peores diagnósticos. Sin embargo, el Señor tiene otros, ¿verdad? Generalmente es en esos tiempos de dificultad, en esos tiempos de angustia, como dice la Biblia, donde como creyentes es triste, pero es cuando más buscamos a Dios.
Es cuando más recordamos que el Señor tiene poder y que Él puede hacer todo lo que para nosotros como humanos es imposible, para el Señor es posible. Entonces, hermanos, es precisamente con este tema que a mí me gustaría que nosotros podamos tener claras nuestras convicciones, no nada más en los momentos de dificultad y de angustia y de pruebas y de enfermedad, de dolor, sino que nosotros podamos tener firme nuestra fe en todo momento, que podamos comprender que las cosas que pasan en nuestra vida son para nuestro bien, que el Señor a través de las pruebas quiere hablarnos, quiere darnos a entender algo que nosotros desconocemos y que en ese momento nuestra mente se cierra y solamente piensa que Dios te está castigando, ¿verdad? Porque a veces es esa idea errónea que tenemos, que Dios nos castiga, pero no, hermanos, el Señor no castiga. Bien, entonces, la clase pasada se veía sobre la fe firme a pesar de las pruebas y dificultades. En esta lección vamos a ver la fe firme y con unas convicciones también firmes. Como les decía hace un ratito, el mundo nos va a bombardear, y más en la actualidad, de muchas situaciones, de muchas ideologías, de muchos pensamientos, que más adelante vamos a ver algunos pensadores que han atacado directamente nuestra fe. Y qué tan importante es que nosotros mantengamos una fe firme, que no está mal que escuchemos los pensamientos de los demás, ¿verdad? Pero que tengamos esa capacidad de discernir, de discernimiento. ¿Qué es el discernimiento, hermanos? ¿Quién quiere comentar? Entendimiento, es esa capacidad de poder analizar lo que está bien y lo que no, ¿verdad? Y el Señor es quien nos va a dar ese discernimiento. Entonces, como les decía hace un ratito, vivimos en una sociedad que se caracteriza por querer todo rápido, ¿verdad? Ya nadie quiere vivir los procesos. Todo lo queremos rápido, hermanos. Y como les decía, los procesos no son aceptados por la mayoría. Y viene una palabra bien importante, que no sé cuántos lo sean, pero la paciencia. En la actualidad, la paciencia se está perdiendo. Ya no somos pacientes, hermanos. Lo que queremos es que todo sea rápido. Y la paciencia, lejos de ser una virtud, también es un don. ¿Y qué pasa con la paciencia? Que ya no la experimentamos, ya las personas no somos pacientes, y lo peor es de que también en nuestra iglesia se ve reflejado esa falta de paciencia. Y eso hace que como creyentes nos veamos en problemas, hermanos. Si podemos ver en la diapositiva, por un lado llega a nuestra mente las obras y el plan de Dios que tiene para nuestra vida. Pero por otro lado, pensamos en el camino más corto y fácil. Por un lado, llega a nuestra mente lo que dice Eclesiastés 3, que todo tiene su tiempo y que los tiempos de Dios son perfectos, pero por otro lado también llega a nuestra vida la duda y solemos confundirnos. Entonces, decimos tener confianza en Dios, pero también llega la duda. Y eso no está mal, hermanos. En este estudio vamos a comprender que es bueno dudar, es bueno pensar, pero nunca que esos pensamientos de duda sean mayores que tu fe y tu confianza en Dios. Pasamos a la siguiente, Lalo, por favor. Es lo que vamos a ver en este tema. Que Dios nos permita entonces como cristianos poder renovar nuestras convicciones y nos ayude a confiar solamente en ¿quién, hermanos? ¿En los médicos? En Dios, ¿verdad? Que Dios solamente nos ayude a confiar en Él. Me hice este pequeño análisis de la clase pasada porque hay conceptos que me gustaría que retomáramos para esta sesión. Y uno es ¿qué es la fe? ¿Verdad? ¿Qué es la fe? En la clase pasada se abordó este tema. ¿Qué es la fe? Me gustaría que alguien de ustedes pudiera compartir qué es la fe, pero en sus palabras. No el concepto que la Biblia nos dice de qué es la fe, que está en Hebreos 11:1. Para ustedes, ¿qué es la fe, hermanos? Creer en algo que aunque no lo veas, tú sabes que existe. En esta cuestión, ¿en quién creemos? En Dios.
está bien el concepto, pero ahora traspasado aquí a la iglesia. Entonces sería creer en Dios, pero ¿sabemos que no existe? Que sí existe. Entonces ahí, creer en Dios sería el concepto de fe, ¿verdad? ¿Alguien más, hermanos, para ustedes qué es la fe? Confianza en algo o en alguien, ¿ok? Muy bien, una última participación. ¿Qué es la fe, hermanos? Uh-huh. Así es, muy bien, ¿verdad? Y ese concepto que nos acaba de dar la hermana se aplica mucho a este tema, ¿verdad? La parte de que nuestras convicciones estén firmes para poder dar testimonio de lo que conocemos afuera. Y que si alguien llega y te quiere comentar algunos pensamientos, algunos puntos de vista, recordemos, no está mal escuchar, está bien, pero es importante saber discernir, saber que tú tengas bien cimentada tu fe para que también puedas compartir con los demás. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, hermanos, pero a mí, sobre todo más antes en la escuela, ahora en el trabajo, siempre te preguntan, ¿y ustedes en qué creen? ¿No? Preguntas como ¿y ustedes qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer? Sabemos que a los cristianos les prohíben muchas cosas, ¿y es verdad, hermanos? Les digo, pues es que realmente no sé qué concepto tengas, pero es el concepto que la sociedad se ha generado por comentarios, por actitudes de nosotros. Entonces, a mí siempre últimamente creo que ya han dejado de preguntarme, ahora se interesan más por cuestionar más qué actividades hemos realizado, qué hacemos en la iglesia, pero antes era, ¿qué te prohíben? ¿Qué sí te dejan hacer? Que es verdad que en tu iglesia no puedes entrar, por ejemplo, vestido de cierta manera. Entonces, son comentarios que la gente hace porque les crea la duda. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando nosotros tampoco somos convincentes con lo que creemos? Damos pie a que las otras personas pues tampoco se vayan con una idea y crean que lo que ellos nos están diciendo pues es verdad. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos dar testimonio, como decía la maestra Chelita, de lo que conocemos y sobre todo de lo que creemos. En Hebreos 11:1, ¿quién me quiere decir? ¿Alguien ya se lo sabe de memoria? Estoy seguro que alguien se sabe de memoria. ¿Qué es la fe según la palabra de Dios? Exactamente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí en este concepto bíblico está la palabra que también hoy vamos a estar abordando, que es convicción, aunque también certeza. Ajá. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente. Ya no voy a regresar mucho al anterior porque ya lo dio la maestra Chelita la semana pasada. Simplemente quería como retomar este concepto para poder comprender un poco mejor el tema de hoy. Entonces dice, la Biblia define la fe como la completa seguridad de que obtendremos algo que ni siquiera podemos ver. Los hijos de Dios esperamos con confianza y paz porque sabemos en quién hemos creído. Es lo que les comentaba hace un ratito. Creer en algo, no, pero nosotros debemos de tener la certeza y convicción de en quién creemos, ¿verdad? En quién hemos creído y en quién seguiremos creyendo. Como cristianos, nuestra fe está basada en la certeza de que Dios, el objeto de nuestra fe, hará lo que esperamos a su manera y en su tiempo. Hace un ratito igual lo comentábamos. A pesar de que pasemos por pruebas, por dificultades, debemos de tener la certeza de quién está depositada nuestra confianza y descansar en que el Señor hará su voluntad. Pero aquí dice, a su manera y en su tiempo.
no a como yo quiera, no a como yo lo espere, sino a la manera del Señor y en su tiempo, no cuando yo quiera, en el tiempo del Señor. ¿A qué sigue, Lalo, por favor? Muy bien, entonces vamos a leer Hebreos 12, 1 y 2. Le voy a pedir por favor al maestro Pedro que pueda hacer esta lectura. Si gusta desde la diapositiva o desde su Biblia, hermano. Muy bien, ese es nuestro pasaje bíblico clave para este estudio, hermanos. Hebreos 12, 1 y 2. Y nos hacen el llamado a poder aprendernos el primer versículo, Hebreos 12, 1. Entonces, recordamos, ¿alguien puso mucha atención y me puede decir cuál es el tema del día de hoy? Así es, un llamado a la fe, no se les olvide, ¿eh? Un llamado a la fe con convicciones firmes. La que sigue, Lalo, por favor. Ahí está, para los que no lo recordaban, ahí está. Un llamado a la fe con convicciones firmes. Y tenemos un objetivo para esta clase. ¿Podría leerlo, maestra Chelita? Exactamente. Generalmente, hermanos, se piensa que el conocimiento está en contra de la fe. ¿Ustedes así lo creen, hermanos? ¿Ustedes creen que la fe y el conocimiento no pueden ir de la mano? Es válido. Algo que a mí me gusta es de que podamos participar, porque de esa manera podemos como que enriquecer más la clase. ¿Ustedes consideran que el conocimiento y la fe no pueden tener una relación? ¿Tienen que ir necesariamente separados? No, ¿verdad? No, pero muchos lo creen así. Muchos creen que el conocimiento no puede ir para nada de la mano con la fe o con el ámbito religioso. Pero hoy vamos a comprender que no, que al contrario, el Señor nos invita a poder tener ese conocimiento, ese discernimiento, y también algo muy importante que es la renovación de nuestro entendimiento. La misma Biblia nos dice que debemos de renovar nuestro entendimiento. La que sigue, Lalo. Entonces, pues como podemos ver, la fe no es enemiga, por así decirlo, del conocimiento. Nosotros tenemos que comprender la función del conocimiento como instrumento en las manos de Dios. ¿Sí? Entonces, el conocimiento va a ser algo muy importante que el Señor nos va a dar, porque de esta manera nosotros podemos fortalecer nuestra fe con el conocimiento, con la renovación de nuestro entendimiento, de nuestro intelecto. La que sigue, Lalo, por favor. Y entonces podemos comprender, por ahí se movió la letra O, pero que el conocimiento es una herramienta dada por Dios. Con esto podemos confirmar que la fe y el conocimiento no están separadas, sino que por el contrario, el conocimiento es una herramienta que nos da Dios. ¿Para qué, hermanos?
para poder conocerlo, para poder conocer sus obras, para poder admirarlo, para poder respetarlo, pero sobre todo para poder amarlo. Esa es la relación que hay entre el conocimiento y de esa manera fortalece nuestra fe, porque nosotros, a partir de ese conocimiento que el Señor nos da y que nosotros podemos ir fortaleciendo, podemos conocer al Señor, podemos conocer sus obras, podemos admirarlo, podemos respetarlo y podemos amarlo. ¿Pero cómo lo hacemos? Con el estudio de su palabra, ¿verdad? Porque tampoco el conocimiento va a llegar así, nada más a nuestra vida. Nosotros tenemos que darnos a la tarea de poder estudiar, de poder investigar, ¿sí? Para que nosotros podamos, por nuestros propios méritos, ¿verdad? Por nuestra propia cuenta, como decimos, poder conocer al Señor, conocer sus obras a través de su palabra, poder admirar lo que Él hizo, lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo, ¿verdad? Poder respetarlo y poder amarlo, pero con convicciones firmes, no porque lo escuché de una hermana que me dijo, sino porque yo lo considero así. Yo creo que el Señor merece respeto, que el Señor ha hecho grandes obras, pero que nosotros tengamos esa certeza de lo que conocemos, porque cuando nosotros tenemos la certeza de algo, hermanos, no nos cuesta compartirlo porque lo sabemos, porque lo creemos. Pero ¿qué pasa cuando queremos compartir de algo que nosotros tampoco creemos? Pues es ahí cuando perdemos credibilidad, ¿verdad? Porque realmente ni siquiera tú estás seguro de lo que estás diciendo y lo estás compartiendo. Entonces, por eso es muy importante tener esa certeza de lo que el Señor significa para nosotros poder compartirlo con las demás personas. La siguiente, Lalo, por favor. Entonces tenemos un subtema muy interesante que dice: la mente y el intelecto son necesarios para crecer. Y ahí me gustaría que pudieran buscar en su Biblia el Salmo 32. Ya hace un ratito lo leímos. Yo espero que hayan quedado algunas cosas por ahí presentes en ustedes, pero si no, les voy a invitar a que puedan buscar el Salmo 32. Y vamos a seguir con la vista el versículo 8 y el 9. Y le voy a pedir a la hermana Orfa que pueda hacer esta lectura. Pasamos a la siguiente, Lalo, por favor. Salmos 32, versículos 8 y 9. Porque si no, no se acercan a ti. En este Salmo 32 nos dice que el Señor nos da una forma en la cual nos hace entender las cosas. Si pueden observar ahí, está subrayado. No, creo que sí, pero parece muy tenue. ¿Qué es? ¿A partir de qué nos hace entender las cosas? Porque nos da ¿qué? Entendimiento, ¿verdad? Nos da entendimiento. Y es aquí donde me gustaría compartir con ustedes que hay muchos estudiosos que han creído, y lo que les comentaba hace un ratito, han creído que los cristianos, los creyentes, son personas que viven enajenadas. ¿Qué es la enajenación, hermanos? Que vivimos engañados. Ellos creen y nos visualizan así, como que los creyentes somos personas que vivimos engañadas por lo que Jesús hizo. Incluso nos dicen que nosotros vivimos en una burbuja donde todo es bueno, donde no existe nada malo, y que vivimos en una burbuja de sueños y engaños. ¿Así lo creemos, hermanos? No, definitivamente no. Pero esos pensadores es lo que consideran a la fe como una mentira más del mundo. No sé si ustedes en algún momento han podido platicar o han tenido la oportunidad de platicar
con una persona que se considere atea? ¿No? Qué bueno, hermanos. Porque si no tenemos convicciones firmes de nuestra fe, es muy difícil que nos hagan dudar sobre lo que creemos. Y de verdad que lo hacen. Te envuelven de una manera, porque ellos defienden sus argumentos, y es algo que deberíamos nosotros también hacer. Así como vemos que ellos defienden sus argumentos, nosotros también. Pero ¿qué pasa? Que como creyentes ni siquiera tenemos bien firmes nuestras convicciones, no tenemos bien firmes en qué creemos, y por eso nos cuesta tanto compartirlo con los demás. Entonces yo les digo, qué bueno, porque digo, habrá aquí quien diga, no importa quién venga, no importa cuántos hermanos, cuántos ateos me encuentre, yo tengo firme en lo que creo, y qué bueno. Pero vemos quienes no. Habemos quien de pronto nos empiezan a cuestionar y a decir, y se nos acaban los argumentos, y ya no sabemos qué más decir. ¿Cómo defiendo lo que creo? ¿Y cómo lo vamos a defender, hermanos? Con el conocimiento que acabamos de ver, con ese entendimiento que nosotros vamos a adquirir leyendo la palabra de Dios, y entonces ese conocimiento va a llegar a nuestra vida y podremos compartirlo con los demás. Pero si no nos damos a la tarea de leer la Biblia, de estudiarla, de entenderla, de acercarnos con las personas que tienen un poco más de esa facilidad de entendimiento y que pueden a su vez compartirlo, va a ser muy difícil, hermanos, que nosotros podamos desarrollar una fe firme. Pasamos a la que sigue, Lalo, por favor. Dentro de estos pensadores que yo les decía hace un ratito, tenemos a 3 que se han considerado como los principales pensadores que van en contra de la fe cristiana. Y de la existencia de Dios en general. No sé si alguna vez ustedes han escuchado hablar de Karl Marx, o de Immanuel Kant, o de Friedrich Nietzsche. ¿No les suenan esos nombres, hermanos? Sí, ¿verdad? Algunos sí, algunos dirán, no sé ni quiénes sean. Bueno, para los que no sabemos quiénes son, estas personas son considerados unos pensadores, máximos pensadores, ¿verdad? En toda la historia. Pero, ¿qué han hecho estos pensadores? Porque hay muchos pensadores y hay muchos estudiosos, ¿verdad? Pero ellos principalmente se han dedicado a poder decir que la fe es una mentira más del mundo, que Dios no existe, que se han burlado incluso de los cristianos por creer en Dios. Ellos dicen, es que Dios no existe, y entonces empiezan a meter filosofías que tristemente han llegado ya a las escuelas, han llegado a las facultades, y nos confunden. Por eso la importancia, hermanos, y perdón que regrese mucho a los cimientos de nuestra fe, porque si nosotros no tenemos una fe bien cimentada, difícilmente vamos a compartirle a nuestros hijos esos principios, esas convicciones, esos ideales, si lo queremos llamar así. Va a ser muy difícil. ¿Y qué pasa? Nuestros hijos muy fácilmente van a caer en creer esas corrientes, esas ideologías que escuchan en la escuela, que escuchan en el entorno, que escuchan con los amigos. Es importante que desde chiquitos los niños vayan cimentando esa fe, así como nosotros, así como nuestros papás lo hicieron con nosotros, ahora nosotros cimentar eso con nuestros hijos. No es un trabajo de escuela dominical, hermanos, porque muchas veces caemos en eso. Pues ya allá en el templo que le enseñen, allá en el templo que le digan por qué creemos en Dios, allá en el templo y allá en el templo. Y realmente es una responsabilidad de los maestros de escuela dominical, hermanos. No, es nuestra responsabilidad cimentar esa fe en nuestros niños para que venga lo que venga, como les decía hace un ratito, venga, lo que te digan en la escuela, tú lo podrás escuchar, porque también les dije hace un ratito, no es malo escuchar, pero que podamos discernir eso y hablar con nuestros hijos y decirle, en la escuela te podrán decir esto, pero nosotros
creemos en esto y en aquello, ¿sí? Entonces, ahí es nuestra responsabilidad como papás. Pero ¿qué pasa cuando yo como mamá, yo como papá, no tengo bien cimentada mi fe? Tampoco podría compartírselo a mis hijos, ¿verdad? Y tristemente, de generación en generación, la fe se va a ir debilitando cada vez más. Nosotros no quisiéramos imaginar, y al menos a mí me daría mucho dolor en el corazón, el que en 10, 20 años nuestra iglesia esté vacía, ¿verdad, hermanos? Es triste imaginarlo, pero ¿qué estamos haciendo como papás para fortalecer esa fe de nuestros hijos? No es regaño, hermanos, porque ya vi algunas caritas así como tristes. No, realmente no, y tampoco a mí me toca esa parte. Simplemente es reflexionar qué estamos haciendo y qué estamos viviendo. ¿Qué estamos viviendo en nuestra actualidad? ¿Cómo está nuestra sociedad en la actualidad? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Antes, en esa, me gustaría también comentarles que estos pensadores, a pesar de que son muy famosos y que se consideran unos filósofos muy importantes a lo largo de la historia, han caído en contradicciones. Cuando ellos están explicando sus argumentos defendiendo lo que ellos creen, han caído en contradicciones de las cuales ni siquiera ellos mismos logran poder tener firme y claro en lo que creen. Y es lo que no queremos que nos pase a nosotros, ¿verdad? Nosotros no queremos que nos llegue a pasar. Por eso la importancia de que nuestras convicciones sean firmes. Y bueno, también los aportes que ellos han dado a la sociedad han sido negativos. Los aportes que estos pensadores como Marx, como Nietzsche, como Emmanuel Kant, han sido aportes negativos a la sociedad. Tristemente, esos aportes que ellos han hecho a la sociedad han desencadenado, por ejemplo, no sé si ustedes lo sabían, en la Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial, en que haya muchas cosas negativas en el mundo. Entonces, ahora más que nunca, hermanos, es cuando nosotros tenemos que tener firme nuestra fe. Sí, que estos pensadores los podemos escuchar, pero discernir. La palabra que decíamos un ratito, discernir entre lo bueno y lo malo. Pasamos a la siguiente. Ok, entonces, si podemos observar aquí, podemos ver qué es lo que se tiene, para qué sirve el poder, por qué es importante discernir, comprender, investigar, conocer. ¿Por qué es importante? Bueno, porque de esta manera vamos a poder comprender, número uno, comprender la fe. Lo que les decía hace un ratito, ¿qué es la fe? Una vez que yo lo sepa, que lo comprendo, puedo compartirlo con los demás. Entender la voluntad de Dios, algo también muy importante y que a veces nos cuesta, ¿verdad? Entender la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor que yo haga? ¿O qué es lo que va a hacer el Señor conmigo? ¿Verdad? Honrar a Dios también. A través de este conocimiento nosotros podemos honrar a Dios y sobre todo también crecer. Crecer, no quedarnos como estamos, sino crecer. Ajá. La que sigue, Lalo. Rápidamente voy a pedirle a la hermana Ivette que pueda hacer la lectura de Romanos 12, 1 y 2, por favor. Ya vamos a irnos un poquito más rápido porque creo que ya estamos sobre el tiempo. Entonces, hermana, bien fuerte, por favor. Muy bien, este pasaje nos dice, hermanos, que el creyente está en una constante transformación, ¿verdad? Lo que hicimos un ratito, crecer, no quedarnos como estamos, crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo se ve reflejado esto en el creyente cristiano? La que sigue, Lalo, por favor.
Antes ahí dice la renovación de nuestro entendimiento, lo que les comentaba hace un ratito, la importancia de renovar nuestro entendimiento. Entonces, ahí se busca que el creyente cristiano, a través de esa renovación de nuestro entendimiento, a través de esa transformación y ese conocimiento, los creyentes cristianos podemos ser más críticos, analistas, podamos dar argumentos sólidos cuando tengamos que darlos, que nuestros argumentos sean sólidos, y también que conozcamos la verdad, ¿verdad? Que nadie nos venga a decir lo que tenemos que creer o lo que es verdad, sino que nosotros, a raíz del estudio de la palabra de Dios, podamos llegar a estas 4 características, que es ser más críticos, ser más analistas, poder dar argumentos más sólidos y también podamos conocer la verdad. El conocimiento y la fe no son cosas opuestas, damos respuesta a la primera pregunta, no son cosas opuestas, sino el cristiano se debe de informar para conocer la verdad, para que de esa manera nuestra fe no se debilite ni se tambalee, ¿verdad? Que nuestra fe sea firme. La que sigue, léalo por favor. Y bueno, es muy difícil poder hacer este análisis de poder decir cómo nosotros como creyentes, por un lado, están las personas que se amoldan al mundo, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes cristianos, bueno, de aquel lado podemos ver, es una imagen que pudiera representar a los hermanos que no creen, a las personas que no creen. Y de este lado, a mí, quise poner esa imagen precisamente de una familia, hermanos, por lo que les comentaba hace un ratito, qué tan importante es que toda la familia tenga las mismas convicciones, ¿verdad? Y eso va a hacer si desde pequeñitos a nuestros niños les inculcamos de la palabra de Dios. Obviamente va a ser de acuerdo a la edad gradual que vaya teniendo su niño, ¿verdad? No a un pequeñito no le vamos a poder estar ya hablando de cosas muy complejas, pero sí irles poco a poco, irles hablando de Dios, de la existencia de Dios, del por qué es importante dar gracias y por qué es importante también el pedirle a Dios algo. Entonces, por un lado está las personas que se amoldan al mundo, pero por otro lado están las personas que observan, pero no se dejan confundir, hermanos. Es lo que queremos lograr, que podamos escuchar, pero no dejarnos confundir. Por otro lado están las personas que se convencen de lo novedoso y de lo placentero, pero por otro lado, como creyentes debemos de siempre buscar la integridad y la luz del evangelio. Por otro lado también se encuentran las personas que buscan sin fundamento quien los respalde, como las personas y los pensadores que acabamos de decir. Realmente ellos son filosofías, son ideologías que ellos han creado, pero no hay alguien que lo respalde. Y nosotros podemos fundamentarnos en Dios y en su poder. Ese tiene que ser nuestro fundamento, siempre, Dios y su poder. Pasamos ya a la siguiente diapositiva, hermanos, ya estamos por terminar este estudio, vamos a tener un tiempo de reflexión. Dice la primera, es necesario que nos despojemos de todas las creencias equivocadas. Alguien que me pueda apoyar a leer 1 Corintios 12:20. ¿Alguien, hermanos? 1 Corintios 14:20. Perdón, es 14:20. Sí, ahí me equivoqué, es 14:20. Pero maduros en el modo de pensar, ¿verdad? Es necesario que nos despojemos de todas esas creencias equivocadas y comencemos a estudiar la palabra de Dios. Hay quienes ya tienen ese hábito de estudiarla, pero si no, hermanos, es importante que nosotros nos despojemos de todas las creencias equivocadas y solamente nos aferremos a las promesas que Dios tiene para nuestra vida.
Y eso nos va a generar que podamos continuar nosotros mostrando esa identidad y esos valores que nos van a definir como creyentes cristianos, ¿sí? Esa diferencia que vamos a hacer en el mundo. Otra cosa en la que debemos de reflexionar es que Dios nos llama a practicar la fe de una manera comprometida, con responsabilidad y produciendo buenos frutos, ¿verdad? Qué importante es tener esa fe firme para poder dar buenos frutos, ¿verdad? Para poder compartirlo con los demás y a su vez dar testimonio de lo que conocemos. Y finalmente, hermanos, a manera de conclusión, la siguiente, por favor, Lalo. A manera de conclusión dice, el conocimiento nos ayuda a llevar a cabo las tareas mandadas por Dios. Por ello, todo conocimiento debería llevarnos a Dios y ser evaluado a la luz de la verdad. Todo creyente debería hacer el esfuerzo por responder al llamado que Dios nos hace. Qué tan importante es esto, ¿verdad? Que no solamente tengamos una fe firme, sino que también tengamos esa disposición de poder servirle al Señor. Estamos, hermanos, llegando al 101 aniversario de nuestra iglesia, de la llegada del Evangelio. Y solamente me gustaría cerrar con esto. ¿Cómo está nuestra fe al llegar a este 101 año, al 101 aniversario? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está firme? ¿Está débil? ¿Nuestras convicciones son firmes? ¿O nuestras convicciones aún faltan? Aún falta por trabajar en mis convicciones. El mundo, hermanos, cada vez, les repito, nos está bombardeando de pensamientos, de ideas que van en contra de lo que nosotros consideramos y lo que nosotros más bien creemos. ¿Qué importancia es tener una fe firme en este tiempo? No era necesario que me dieran una respuesta, solamente era para reflexionar cómo estamos llegando al aniversario 101 de nuestra iglesia. ¿Con una fe firme? ¿Con convicciones firmes? ¿O con una fe débil? Eso yo creo que cada quien va a hacer el análisis. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta por compartirle a mis hijos? ¿Qué me falta por compartirle a mi familia? ¿Qué me falta por trabajar en mí? Para poder decir que tengo convicciones firmes de lo que creo y que nada de lo que puedan llegar a mi mente, a mi vida, me hará dudar de lo que creo y de la verdad. ¿Que quién es el objeto de la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Muy bien, hermanos. Entonces, pues, espero que este estudio haya sido bueno para ustedes, que puedan, como les decía al inicio, no volver a casa como llegamos, sino podernos llevar algo a nuestra vida y sobre todo que podamos aplicarlo en nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.